Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese repunte insostenible de los concursos en las pymes y los autónomos en España. Te lo cuento. Y esta noticia, como siempre, la vas a poder encontrar en ese portal de referencia Mundo Emprende, donde tienes todas esas noticias que, bueno, pues igual en otros medios es difícil de encontrar, porque tampoco se quieren difundir, y en este caso afecta de manera importante al colectivo de los autónomos. Después veremos que también a las pymes, pero de manera importante estamos hablando de un 120% que se disparan, 120% esos concursos para autónomos. Vamos con ello. Debemos decir primero, para situarnos, que hablamos de concursos de acreedores, de esas leyes de segunda oportunidad. No estamos hablando de los cierres. Hay mucha actividad de autónomos que directamente dejan la actividad, cierran, no tienen deudas pendientes o no instan ese concurso de acreedores de autónomos, que sería esa ley de segunda oportunidad. Recordemos que los autónomos no tienen personalidad jurídica propia, con lo que al final responden con sus bienes presentes y futuros de todas las deudas de su actividad. Así que si un autónomo pues tiene un fracaso empresarial con un negocio, todas esas deudas se quedan ahí acumuladas y se le van a exigir al autónomo. Bueno, pues la única manera que tiene el autónomo de poder aliviar esa situación es ir a un concurso de acreedores para autónomos, que se llama esa ley de la segunda oportunidad, y bueno, pues ahí directamente buscar la exoneración de parte de esas deudas que tiene o unos planes de plazo, pues como en un concurso a una pyme. ¿Cuál es el problema? Pues que además, que ya lo hemos visto en este canal, de que vamos perdiendo tejido empresarial dentro de los autónomos, pues aquí la parte importante es que se ha incrementado en un 120% los autónomos que se ven con deudas y que tienen que instar ese concurso de acreedores de autónomos. Un incremento del 120% que no es poca cosa. ¿Y qué nos dice el Registro de Economistas Forenses, el REFOR, del Consejo General de Economistas? Bueno, pues nos dice que este procedimiento, ojo, el del concurso de acreedores de autónomos, se ha duplicado, más que duplicado, en comparación con el año anterior, alcanzando cifras récord que reflejan pues esa creciente vulnerabilidad del colectivo autónomo ante las adversidades económicas. Al final ya no estamos simplemente cerrando negocios sin mayor consecuencia, sino que estamos multiplicando por 2 los que además pues se quedan con deudas y necesitan buscar ese concurso de acreedores para autónomos. Estamos hablando de un 120% en el 2024 de incremento, pero vamos con las cifras concretas, y es que se han registrado 41.099 concursos de acreedores en España, concursos de acreedores entre pymes y autónomos. De estos, 35.510, un 86% del total de concursos de acreedores, son a personas físicas y autónomos. Bueno, pues este incremento del 120% más que en el 2023, pues lo que evidencia es ese problema de insolvencia grave que se empieza a reflejar en esos números del colectivo de los autónomos. ¿Y cuánto crecieron, por ejemplo, en el mundo de las pymes? Bueno, pues también crecieron de un año para otro, crecieron un 23%, llegando a esos 5.589 concursos de acreedores. Pero fijaros, 5.589 casos el año pasado frente a los 35.510 de autónomos y personas físicas. Un drama dentro del colectivo de los autónomos. Al final, esta diferencia entre los concursos de pymes y de autónomos, es verdad que hay diferentes números dentro de lo que es los autónomos y las pymes. Bueno, pero al final esta diferencia tan grande lo que nos está dando a entender es que al final hay una gran vulnerabilidad en el sector, en los autónomos, y que, pues no solo se están cerrando actividades, sino que se están cerrando con graves problemas económicos, con importantes pérdidas y deudas que después hay que judicializar para intentar aplacar las consecuencias de las mismas. Pero claro, si medimos la evolución de estos concursos de acreedores de personas físicas y de autónomos desde el 2019, desde justo ahí antes de la pandemia, estamos hablando de que se han multiplicado por 14. Hay un 1.300% de aumento en este tipo de concurso de acreedores, en este caso persona física, autónomo, lo que se conoce como esa ley de segunda
oportunidad. ¿Y cuáles son los factores que entendemos pues pueden tener que ver con este incremento de los números en concurso de acreedor de persona física para autónomos? Bueno, pues por un lado, lógicamente, el impacto de la pandemia. Y sí, es que la pandemia, muchos años después, sigue generando en estos momentos cierres de actividad porque se ha ido acumulando deuda, se ha intentado mantener la actividad y, bueno, pues en muchos casos no ha mejorado o no ha mejorado lo suficiente como para salir de las deudas y de la situación de falta de liquidez para poder afrontar las actividades del día a día y, finalmente, pues van renqueando hasta que en este caso en el 2024, pues se ha producido ese concurso de acreedores para autónomos y, bueno, pues que hace que no solo se haya cerrado esa actividad, sino que además nos demuestra que se ha cerrado con importantísimas deudas que ahora necesitan ser revisadas, aplazadas y en algún caso exoneradas. Otro motivo importante, lógicamente, la inflación y el aumento de costes. Y sí, es que en los últimos tiempos no solo el autónomo ha sufrido por la inflación, que es esa subida de precios. Cuando hablamos de que el autónomo ha sufrido esa subida de precios, pues lógicamente porque en todos sus insumos, en todos esos suministros que necesita para ofrecer su servicio o para crear su producto, los ha visto encarecidos. Su dinero cada vez, como para el resto de ciudadanos, valía menos y necesitaba aportar más dinero para comprar lo mismo que necesitaba para su actividad. Y muchos me comentan en los comentarios, pero también han subido los precios. Sí, pero lo que está demostrado es que nunca, o casi nunca, se pueden subir los precios lo mismo que se ha incrementado el coste, porque, bueno, hay un punto en el que cuando tú sigues subiendo los precios, pues baja esa demanda del producto, así que en muchos casos y en gran parte esa subida, en este caso esa inflación, se ha tenido que compensar con puntos de beneficio que en muchos casos no existían, con lo que al final han sido puntos de deuda que han incrementado todavía más la deuda. Pero eso cuando hablamos de la inflación, pero además sabemos que ha habido aumentos de costes fuera de la inflación que han sido más importantes en algunos sectores, como pueda ser el sector energético, como puedan ser, cosas que han afectado de manera muy importante a los autónomos. No digamos ya nada de los costes laborales que se van disparando año a año y que afectan sobre todo de manera importante a esos autónomos que tienen una actividad intensiva en trabajadores. Por ejemplo, la hostelería. Pues claro, uno de los costes más importantes son los empleados. Si subimos el salario mínimo todos los años y además subimos las cotizaciones y además, pues al final el coste laboral en sí, más todas las regulaciones que se van echando a esa saca, hacen que suba ese coste de producir tu servicio. Y también, pues claro, esa dificultad para acceder al crédito. Y es que los autónomos siempre lo tienen más complicado acceder al crédito que una pyme, pero en este caso, pues todo el sector del crédito ha limitado muchísimo esas inversiones o esas financiaciones para invertir en los negocios y, pues eso hace que al tener dificultad para poder acceder a esas financiaciones, en muchos casos sea esa falta de liquidez para mantener la operación viva lo que haga que estos autónomos pues tengan que cerrar, tengan que apagar la actividad y tengan que no poder recuperar esas deudas que acumularon durante la pandemia o en los últimos años y, pues no han sido capaces de remontarlas. En muchos casos no porque no fuera viable el negocio, sino porque necesitaban un poquito de financiación para poder mantenerse y para poder crecer lo suficiente o aumentar la facturación lo suficiente como para cubrir toda esa mochila que llevan arrastrando durante muchos años. También hemos de decir que hay un aumento de la tendencia a estos concursos sin masa. Esto quiere decir que los autónomos, las pymes, llegan a concurso ya sin tener ningún tipo de masa, sin tener ningún activo suficiente como para cubrir esas deudas, con lo que se hace imposible ningún sistema de reestructuración o salvamento de la actividad. Simplemente se llega, pues ya con una situación crítica en la que hay muchas más deudas que posibles activos, en las que no se puede reestructurar absolutamente nada y en las que lo único que queda es buscar una especie de plan de pagos o algún tipo de exoneración para pues que esos autónomos, esas pymes, sobre todo los autónomos, porque son a los que se les hace responsables directamente, en muchos casos también autónomos a los que se les deriva responsabilidad de esas empresas que han tenido que cerrar, pues puedan seguir vivos en el mundo económico, porque claro, tienen un montón de deudas por las que son embargados y pues no pueden vivir
en el día a día, sino buscan una manera de resolver esas deudas, que para eso sirve esa ley de segunda oportunidad, ese concurso de acreedores. En este caso, como te decía, creciendo de manera muy significativa esos concursos sin masa. Estamos hablando que en 2024, 34.158 casos de este tipo, que representan el 83% del total de concursos, frente al 76% que suponían en el 2023. Así que vamos creciendo en ese tipo de concurso sin masa. Esto nos lo tenemos que hacer también mirar. Y en el otro lado, esos planes de reestructuración que, bueno, pues se hicieron en la nueva reforma de la ley concursal, pues nos dice que se van disminuyendo. En el 2024 se disminuyó un 2% en comparación con el 2023 y se registraron solamente 334 planes frente a los 341 del año anterior. Al final, una medida que se toma que parece que no es viable o no sirve para lo que se quería utilizar y finalmente pues cada vez menos se utiliza porque no da los resultados esperados. Claro, ¿y qué pasa en el resto de los países del entorno? Bueno, pues que también se incrementan esos concursos de acreedores, pero claro, vamos a ver en qué proporción. Estamos hablando que en Alemania en un 23,7, en Francia en un 17,5, en Italia en un 13,3, en Portugal en un 3,8 y ojo, en Reino Unido no solo aumentan, sino que disminuyen en un 5%. Claro, España en esto de los concursos de autónomos, pues estamos disparados, no, lo siguiente. Ya habéis visto que hemos tenido un aumento del año pasado del 1.300%. Así que grandes diferencias en nuestros concursos de acreedores frente a los concursos de acreedores en otros países. Y bueno, vamos a hablar de la herramienta que se puede utilizar en estos casos, esa ley de segunda oportunidad a la que pueden acogerse los autónomos. Sí que es verdad que no tiene una implantación masiva. La mayoría de los autónomos cierra la actividad y bueno, pues se queda con esas deudas que generó su negocio, pero sí que hay casos en los que se utiliza esta herramienta que permite a los autónomos renegociar esas deudas o incluso, bueno, pues cancelar total o parcialmente deudas que se adquirieron a través de esa actividad. Claro, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto pues, tiene ciertas limitaciones. Vamos con ellas. Primero, hay unos requisitos estrictos. Lógicamente, esto no se puede llegar allí y decir, oye, quiero que me quiten estas deudas, sino que, bueno, has tenido que intentar, por ejemplo, un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de solicitar esa exoneración de deudas. También hemos de saber que es un proceso judicial largo. Estamos hablando de muchos meses, incluso años, y bueno, pues esto también es verdad que desalienta a muchos autónomos y finalmente pues buscan otro tipo de soluciones. Y luego existe también muchas dudas dentro del colectivo sobre la aplicación. Y es que es muy importante saber que no todas las deudas son exonerables y que en algunos casos pues, se deniegan esas condonaciones. En la última reforma de la ley procesal se dejó claro que las deudas que no son exonerables y tal, son las de Hacienda y las de Seguridad Social, algo que bueno, va en contra del criterio de la Unión Europea, que bueno, pues viene a hacer una reflexión muy coherente, y es que el primero que tendría que exonerar, más allá de terceros a los que se les obliga en este tipo de procedimientos, pues es la propia administración, sobre todo porque ese autónomo, si le exoneramos de esas deudas, puede poner en marcha otro negocio que volverá a cotizar y que volverá a generar ese pago de impuestos y esa generación de riqueza. Bueno, pues se obliga a terceros a exonerar las deudas con carácter judicial, pero bueno, pues hay unos topes en Seguridad Social y en Hacienda. Unos topes que están pues, en unos 10.000 euros Seguridad Social, 10.000 euros Hacienda. Así que en definitiva, como veis, la situación, lejos de ser boyante, pues estamos en una situación de gran complicación, con un aumento de esos concursos de acreedores, tanto de pymes como de autónomos, con un aumento de procedimientos de ley de segunda oportunidad para intentar renegociar esas deudas. Esta es la situación real que nos dan los números, aunque luego pues, se nos venda que la economía va como un tiro, pese pues, a que haya menos inversión, a que estemos perdiendo capacidad adquisitiva y bueno, pues estemos viendo reducido ese
PIB per cápita, que al final es lo que nos interesa a los ciudadanos, no el PIB general, sino el PIB que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esa es la riqueza media de cada uno de los españoles, que bueno, pues está muy lejos de competir con otras economías de nuestro tamaño y de nuestro nivel. Así que deberíamos ver estos problemas y sobre todo deberíamos aportar soluciones. No nos podemos permitir este nivel de insolvencia, no podemos permitir que desaparezca todo ese tejido empresarial, porque al final es economía y riqueza que va a desaparecer para el conjunto de los españoles. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que sí te voy a pedir es que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan con los autónomos, con las pymes, con los emprendedores, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.